Doctor José Ramón Cosío, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, Carmen, muchas gracias. Buen día, estamos pues viendo los titulares de la prensa nacional y demás cuestiones que ya luego hablaremos más detalladamente, pero por lo pronto estamos con todas las crónicas, la información, lo que hemos aquí reportado sobre pues el funeral de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que bueno, pues tiene este ataúd dorado, que ni hablar es parte de las crónicas, imposible de no mencionar la forma en que fue despedido y fue enterrado este lunes en un cementerio allá en Zapopan, cerca de Guadalajara. Al mediodía de este lunes, la carroza fúnebre llegó al recinto de La Paz, un cementerio al poniente de la ciudad y a unos 23 kilómetros de donde ocurrió el velorio y que estuvo resguardado por cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales. Era un despliegue impresionante pues para la seguridad del asunto. El cuerpo fue trasladado en un ataúd de color oro, un ataúd dorado, y fue recibido con una banda de música regional que comenzó a interpretar canciones como El Muchacho Alegre, para luego ingresar a la capilla del lugar. Es parte de la crónica que pudimos conocer. Nuestro colega Sebastián Barragán ha hecho una crónica al respecto del tema con imágenes de F y aquí tenemos en la pantalla, pues sí, cientos de coronas, una despedida bastante impresionante de este personaje. Pero más allá de la crónica de cómo fue despedido el Mencho y las implicaciones que tiene pues toda esta escena y circunstancia, están declaraciones que tienen que ver con cómo entender a la criminalidad organizada y esto que ya el gobierno de Estados Unidos ha decretado como terroristas, los designó a los integrantes del Cártel Jalisco, del Cártel de Sinaloa y otros como terroristas. Y la presidenta de México y el gobierno de México históricamente ha dicho esto no es terrorismo. ¿Qué dices tú al respecto? Mira, yo creo que este es un tema muy, muy delicado. La semana pasada, a pregunta de algún compañero reportero, en la mañanera le preguntaron a la presidenta que qué opinaba de la determinación o del anuncio que había hecho el secretario general de gobierno de Guanajuato acerca de que lo que había acontecido en Guanajuato era terrorismo. Y la presidenta contestó muy rápidamente, yo creo que un poco de malas, diciendo, eso no es terrorismo. De ninguna manera no coincidimos con este señor. Esto podría ser ataques a las vías generales de comunicación u otro tipo de delitos patrimoniales, pero no terrorismo. Y yo creo que aquí... Específicamente lo de Guanajuato. Sí, porque estaba a partir de la declaración del secretario general de Guanajuato. Entonces ella se pronunció. Y yo la verdad es que creo, con el debido respeto a la presidenta, que sí son estos hechos calificables y tipificables, como se dice en el derecho penal, como delitos de terrorismo. ¿Por qué razón? Mira, cuando se publicó el Código Penal en 1931 en México, el delito de terrorismo era solo el internacional, no teníamos un delito de terrorismo nacional. En 1970, cuando se deroga aquel tipo penal, te acuerdas, muy conocido de el delito de disolución social que tantos problemas generó, en el 68 y en otros momentos, se incorpora terrorismo a la Constitución, al Código Penal. Y entonces queda este delito. Y el delito de terrorismo... A raíz de eso. Pero a raíz... De disolver aquello. De disolver aquello. Y en la exposición de motivos, la estuve revisando, dice, han empezado a acontecer algunos hechos muy violentos, subversivos, en México y en otros países del mundo, y es necesario prever estos acontecimientos y proteger a la sociedad mediante el delito de terrorismo. Lo voy a leer porque es un delito, un tipo penal largo, y dice así, artículo 139 del Código Penal Federal. Vigente. Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años, es decir, es una penalidad muy alta, y multa de 400 a 1,200 veces el valor diario de la unidad de medida actualización, la UMA, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten, 1. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas, químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, radiaciones, y aquí viene, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en grupos
o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a este para que tome una determinación. Entonces, detienen a Nemesio Ceguera, lo matan, no sabemos en qué condiciones lo matan, si ahí, si en el avión, lo que haya acontecido, y poquito tiempo después se inicia en el país, en varios estados, tú lo reportaste desde el domingo en la tarde, una gran cantidad de acontecimientos. Queman 200 Oxxos, que es lo que se está reportando, hay una cantidad de puntos que vimos. Bancos del Bienestar. Bancos del Bienestar 30, se incendian autobuses, hay disparos, hay muertos en la sociedad, y entonces uno se tendría que preguntar, esos acontecimientos realizados en todos estos estados, en todos estos puntos respecto de bienes públicos y privados, todo lo que acabo de decir, ¿cuál era su propósito? Pues yo creo que justamente el que determina el delito de terrorismo, causar temor en la población, tratar de presionar a las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sino para qué? Sino para qué. No era un caso donde fueran a recuperar a Nemesio Ceguera que estuviera vivo, como pasó en el Culiacanazo, no fue un hecho de una presión, fue un acto de causar un terror. Ahora, esto es bien interesante, existe el delito de terrorismo tanto a nivel federal como local. Casi todos los códigos penales de las entidades federativas, Guanajuato entre ellas, que es el caso del que partió este asunto, prevén el delito de terrorismo. Entonces viene la pregunta muy importante y es una pregunta técnica. ¿Cuándo es terrorismo federal y cuándo es terrorismo local? Y ahí entonces entra la ley de delincuencia organizada. Cuando te acuerdas que dice la ley organizada, cuando 3 o más personas se agrupen y tengan la intención de causar daños, hay delito de delincuencia organizada autónomo. El terrorismo es una de las modalidades de realización de la delincuencia organizada. La fracción primera del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Luego, hay ataques a los bienes, a las vías generales de comunicación, delito federal. Se realiza con armas de fuego y explosivos, delito federal. Hay explosivos, son delitos federales. No hay modo que se diga que no es terrorismo lo que pasó el domingo en la tarde y la noche y el lunes, un rato el lunes todavía, o una parte muy importante el lunes, con estos delitos. Y me parece a mí, un delito, insisto, federal de terrorismo cometido por delincuencia organizada. Entiendo, no la justifico, entiendo la posición de la presidenta, claro, porque si dijera así en México hay terrorismo, le da lo que tú decías al comienzo, le das la razón a Trump, que desde la orden ejecutiva de cuando tomó posesión del 20 de enero del 25, diría, ven, hasta la presidenta de México coincide con la orden ejecutiva, en México hay terrorismo. 2, se dispararían varios mecanismos de revisión sobre México. Se dispararían varios mecanismos sobre el control de los recursos financieros. Y eso es, digamos, lo general. Y algo que es absolutamente coyuntural en estos días, que tendría que aceptar frente a FIFA que en México hay terrorismo y tendría que decir, bueno, ¿y qué hacemos con el Mundial de Fútbol? Que ya de por sí tú sabes, viene en esta semana una delegación de FIFA a decir lo que está pasando en México, ¿permite o no permite la realización del Mundial? Hasta ahora las declaraciones son, tenemos confianza en México, etcétera, pero empieza a abrirse también una posibilidad de inspección, no es que se esté cancelando el Mundial ni nada. Cancelar el Mundial, imagínate nada más para este país tan futbolero, cómo se enfrenta a las elecciones del 27, el costo político que tendría la presidenta si se le cancelara el Mundial y se tuvieran que cambiar de sedes, o Guadalajara fuera el caso que se perdiera la sede. Simplemente estoy especulando, no estoy diciendo más que eso. Entonces entiendo la posición de la presidenta, decir no hay terrorismo, pero creo que en términos jurídicos, técnicos, hay terrorismo y es extraordinariamente grave. Y una última cuestión, se presentó un caso en la Suprema Corte en 2003, un poquito antes, unos meses antes de que yo llegara por ahí. Y dijo la primera sala, el delito de terrorismo no es un delito político. Esto es bien importante, porque muchas veces, ¿no? En la asociación... Ideológico, político. Exacto, sí. Claro, y asocias, ¿no? Dices, claro, pusieron una bomba porque querían derrocar el régimen. La Corte dijo en 2002, la forma en que esté estructurado el tipo penal, el modo en que se... no es político, es causar terror en una población. Y ¿Puede o no ser político? Puede o no ser político, claro, pero su esencia no es política. Entonces tienes que hacer esa disociación. Y yo me quedé pensando en casos muy, muy, muy graves. Es terrorismo Bataclan, lo que pasó en París, es terrorismo Atocha, la estación.
pues no pensaban destruir el gobierno español, ni esa era la motivación, es vamos a causar un enorme terror y daños en la población para que la población presione o se desajuste el gobierno. Ya son otras cuestiones, o simplemente hagamos sentir nuestra presencia, pero no tiene que ver con una condición política. Y esto sí creo que es importante, porque uno dice, bueno, pero es que cuando actuaron estos delincuentes no querían derrocar el gobierno. No, pues eso, tenemos claro que al menos por el momento, esa no es su intención. Pero sí hay una connotación de lo que acabo de decir. Armas de fuego, explosivos, vías generales de comunicación, personas asesinadas, destrucción de bienes públicos y privados, etcétera, etcétera. Entonces sí me parece que este es un asunto que no se puede destruir o no se puede negar simplemente porque la presidenta, que además también con todo respeto no tiene autoridad jurisdiccional, ni es la fiscal general de la República, ni es agente del Ministerio Público, ni es juez. Es una declaración política que, bueno, pues es una declaración importante, desde luego, por venir de la presidenta de México, pues no tiene ninguna facultad jurídica ya para definir si esos hechos que se dieron el domingo en la tarde y todo el lunes y en la noche del domingo son o no son constitutivos de un delito. Esa es otra instancia. Y creo que desafortunadamente, como en otros casos, sí estamos frente a gravísimo. Pero es altamente probable que, porque lo dijo la presidenta, el Ministerio Público no impute a nadie por terrorismo y por lo tanto no habrá juez o jueza que determine si lo fue o no. Así es. Porque el Ministerio Público dice, no, pues no. ¿Te acuerdas cuando se presentó modificaciones a la ley de amparo? Que muchos diputados, senadores decían, no, esta ley no es regresiva, esta ley no afecta a los derechos, porque ya lo dijo la presidenta. Ah, bueno, pues entonces como dijo la presidenta que no, pues no, y si dijo que sí, pues sí. Entonces aquí un poco, imagínate, aquí es como la presidenta dijo que no es terrorismo, pues no es terrorismo. Ah, bueno, pues muy bien. Este es el problema, Carmen querida. Pero ahí está el código. Ahí está el código. Yo creo que este artículo, por eso lo quise leer, el 139 del Código Penal Federal, que se constituye. Claro, puede haber delitos de terrorismo local, sí. Y pongo un caso, espero que no suceda, cuando una persona individualmente, no en organización de delincuencia organizada y sin atentar, cometer delitos de carácter federal, pudiera causar daño, temor, terror en la población. Podría haber una persona, un lobo solitario, como luego se dice en el argot del terrorismo, que causara un daño sin incurrir en un delito de carácter federal. Bueno, ese delito me parece que podría ser perseguido por las autoridades de la correspondiente entidad federativa. Pero en este caso, por ser delincuencia organizada, haber armas, explosivos, ataques a las vías generales de comunicación, y la propia delincuencia organizada, me parece que sí constituye un delito de carácter federal que tendría que estarse tipificando. Claro, imaginemos que se abre una carpeta de investigación por este delito de terrorismo, pues entonces, insisto, los efectos políticos y de derecho internacional, de derecho nacional, pues entonces sí son muy, muy, muy relevantes para la situación que está bien. Entonces, por eso la presidenta prefirió decir, son delitos, no lo dijo así, y esta es una licencia que yo me tomo, ordinarios, son delitos de ataques a las vías, de destrucción del patrimonio, de uso de armas de fuego y explosivos, pero no terrorismo. Creo que esto sí pone a México en una condición adicional de observación. Sí, bueno, es un tema muy complejo para México porque efectivamente tendría de inmediato repercusiones internacionales. De inmediato lo que dijiste, ¿no? La casi autorización para Estados Unidos, ya ven cómo sí son terroristas, por lo tanto, la condición de combate a esas figuras no es delincuencial, sino terrorista, y eso ya activa códigos legales distintos. Exactamente. Pues te va sobre la lana. Pues sí, se entiende. Puedes decir, y el financiamiento, porque hay un tratado internacional a ver. Para reprimir el financiamiento del terrorismo. Y ese tratado internacional. Y ese es mundial. Y ese es mundial. Entonces, podrías empezar como, a iniciar, echar a andar distintos mecanismos que algunos de ellos ya no son del control nacional. Ya no te los controla tu fiscalía o tus gobernadores o las fiscalías estatales. Empiezan a dispararse mecanismos internacionales, uno de ellos la FIFA misma, y decir, bueno, señora presidenta, lo que usted considere o no considere, pues es muy, muy respetable, pero nosotros tenemos una autoridad para darle un significado jurídico a esos hechos que nosotros observamos y disparar todas las consecuencias que en derecho procedan, nacional o internacionalmente. Pues es tremendo todo esto. José Ramón Cosío, muchísimas gracias por la explicación y por compartir la lectura de esta específica condición que tiene el Código
¿Es el Código Penal? Código Penal Federal, artículo 139. Pues ahí está. José Ramón, gracias como siempre. Gracias, Carmen. Y buen día. Gracias. Buen día. José Ramón Cosío.